Yo me preparé todo. Arriba. Estamos con el mayor retirado veterano de Malvinas. Queríamos hacerle unas preguntas sobre este glorioso día que se nos acerca, y queríamos aprovechar que usted es papá de una de las patinadoras del club para que nos lleve un mensaje a toda la gente del Club Central Norte sobre lo que fue esta gesta de Malvinas. ¿Cómo fue que usted se enteró de que tenía que ir a las islas? Yo tengo la actitud especial de comando. Comando es una actitud que viene a ser como fuerzas especiales, como un Rambo. Es una persona de alto entrenamiento. Entonces, por ejemplo, en el caso mío, yo he peleado contra el Special Air Service, he peleado contra los comandos de la Marina norteamericana, inglesa, y he peleado contra los paracaidistas ingleses, es decir, todas las fuerzas de élite. Y puedo decir que las he vencido en casi todos los combates en los que yo he participado. Por ahí cuando les tocó ir a los que fueron primero, no sabían que si iban a luchar o no. Ustedes fueron ya sabiendo que ya era que ya tenían que pelear sí o sí. Yo fui el día del cumpleaños de mi esposa, el 24 de mayo, que es donde yo fui para hacer comando. Yo estaba de jefe de compañía en Cobunco Centro, provincia de Neuquén, y estaba contra la amenaza chilena y tenía el paso más importante, que es Pino Acharo, en Neuquén. Entonces, ¿qué hice yo? Fui elegido para ir a la guerra por tener la actitud especial de comando. Y de la brigada esa fuimos 2 comandos, el teniente primero Neto en ese momento y yo. Fuimos a la guerra, pertenecimos a la compañía de comando 602. Nosotros ya sabíamos lo que pasaba. Personalmente, yo eso lo he manifestado en mi libro, si lo hicieron cuenta con la eternidad, yo ya sabía que perdíamos la guerra, porque habíamos ido con una mentalidad donde se pensaba llegar a la negociación. Entonces, cuando el enemigo norteamericano manda palomas de paz, con Jai, son palomas de paz. Yo le he leído mucho a Napoleón Bonaparte. Y Napoleón Bonaparte dice que hay que mandarle al enemigo que no quiere vencer palomas de paz. Entonces, con las palomas de paz nos entretuvimos, y nosotros, en lugar de llenar de soldados y de tropas y de las islas, como debimos decir que la primera vez que pudimos haber ganado la guerra, como dice el comandante británico. La segunda vez que como pudimos ganar la guerra es cuando le hundimos el Hermes, el portaavión Hermes, y le averiamos severamente el Invencible. Ellos blanquean el Sheffield y ocultan la situación de esos 2 portaaviones. Imagínense ustedes que con 10 portaaviones Estados Unidos domina el mundo. 2 portaaviones es el 20%, y en ese momento estaba la Unión Soviética, y la pérdida de 2 portaaviones dañaba severamente el equilibrio en el poder de combate relativo entre las 2 grandes potencias. La tercera vez que perdimos de ganar la guerra es cuando yo personalmente descubrí que los ingleses me penetré en una operación de comando hasta el monte Challenger, y vi todo el dispositivo inglés y vi que tenían el flanco expuesto. Que el flanco expuesto significa, ustedes saben que las fuerzas militares tienen 2 lugares más débiles, la retaguardia y los flancos. Entonces, cuando yo fui a decirle a mi comandante, no me creyó, el general, ¿cómo se llama? General, no me puedo acordar ahora, agarra y dice que le parecía que yo no era claro con lo que decía, que no haga apreciaciones y demás. Pero mandó a la Fuerza Aérea, y la Fuerza Aérea la golpeó bien a las fuerzas enemigas, porque yo le había dado los puntos exactos donde se encontraba. Y el día 8, eso que yo lo descubrí el día 3, el día 8 desembarcan en Bahía Agradable y cubren el flanco. Allí perdimos la oportunidad de ganar la guerra. Después, al final, si nosotros hubiéramos soportado 2 semanas más, ellos tenían que retirarse, porque se quedaban sin abastecimientos. Entonces todo comenzó con un error de apreciación, cuando
canciller Nicanor Costamente dice Estados Unidos no interviene. Estados Unidos no tan solo interviene, sino que le da apoyo logístico, apoyo satelital, apoyo de buques talleres, y le da el centro de inteligencia que está en la isla Ascensión. Pueden buscarlo cualquiera en internet, la isla Ascensión, y van a ver lo que hay en esa isla. En el caso que yo estoy hablando, para darle un ejemplo a la gente de patín, porque no sé si vos sabrás que el patín es uno de los deportes más complejos que hay, de todos, porque es deporte y arte. Es arte porque tiene que bailar, manifestarse, interpretar al son de la música y llevar a cabo el patinaje. Entonces, ¿cuál es el mensaje que yo quiero decirle? Yo tuve un gran entrenamiento como comando y por eso pude vencer a los mejores de ellos, combatiendo, y también fui herido. Pero, ¿cuál es lo principal? Lo principal es el entrenamiento, que eso va para cualquier deportista, para el Club Central Norte. ¿Cuál es la base fundamental del éxito en el deporte? La preparación. ¿Por qué? Porque la preparación a uno le da confianza. Y al tener confianza, no hay temor. Entonces, decía Martín Fierro, más que el sable que la lanza, suele servir la confianza que el hombre tiene en sí mismo. Borges, en su página al Coronel Suárez, dice: Junín es una batalla eterna. ¿Malvinas es una batalla eterna para nosotros? Yo no diría eterna, porque espero que pronto logremos nuestros objetivos. Yo calculo que, como soy veterano de guerra de Holanda y veterano de guerra de la Nación, y soy un estratega, que si los argentinos nos ponemos en 15 años lo hacemos. Pero hay que prepararse para la guerra 15 años. Pero eso no quiere decir que nosotros vamos a ser belicosos. No, tenemos que tener un elemento disuasivo que haga que el enemigo nos respete, porque el enemigo británico no nos respeta. No hay que hablar. ¿Cómo cree que tenemos que reaccionar nosotros, los argentinos, hacia eso? Los argentinos, primero que nada, tenemos que saber que las Malvinas son argentinas. Pero Argentina en la declamación, en la verdad, en la realidad, son británicas. Nosotros tenemos que transformar esa situación y transformar las islas de Falkland a Islas Malvinas. Pero no son tan solo las Islas Malvinas, sino el mar adyacente son las Georgia, las Sandwich y la Antártida. Entonces la cuestión es grave. Y el imperio viene, ¿saben por qué viene el imperio? Y esta guerra no la vamos a poder parar, sí, porque uno puede querer la paz, pero los conflictos vienen. Son una realidad los conflictos, en todas las cuestiones de la vida. Y tenemos, en el caso de los estados, hay conflictos por los recursos. Y yo sé de muy buena fuente de ingenieros, geológicos, ambientalistas, que los recursos en el planeta, tal cual hoy los conocemos, están escaseando. Entonces, en Europa no los hay, o son totalmente insuficientes. En China lo mismo. Hay un poco en la Unión Soviética, África la saquearon, Estados Unidos tenía para ellos suficientes recursos, pero ahora tienen que compartir con sus aliados, por lo tanto también les escasean y les son insuficientes. Entonces, ¿dónde están los recursos? En Sudamérica. Allí están los recursos. Y nosotros estamos en Sudamérica. Y nosotros tenemos que recrear las Provincias Unidas de Sudamérica, porque el enemigo viene por los recursos y se vienen como por todo, como lo están haciendo en Libia, en Irak, en Afganistán. La guerra de Afganistán lo hicieron por el gas y por el opio, porque los talibanes prohibían el empleo de la heroína y el tráfico de heroína. Esa es la gran verdad. Irak fueron por su petróleo. Entonces, ¿qué dijeron? Que Saddam Hussein tenía armas nucleares, armas de destrucción masiva, armas biológicas, y no aparecieron por ningún lado, ni se las plantaron siquiera, porque iban por el petróleo. Y ellos van a venir por nuestros recursos. Y los países más ricos del mundo, de Sudamérica, son en primero Bolivia y después Argentina.
En esta fecha, 2 de abril, se conmemora, se recuerda la batalla, la guerra, la Operación Rosario de Malvinas. ¿Cómo tenemos que reaccionar nosotros los argentinos ante, digamos, esa por ahí como falta de respeto que hay hacia el veterano, en el sentido de no darle el lugar que se merece? Bueno, eso forma parte del imperio, de la política del imperio. Eso es lo que se vino a llamar acá en Argentina la desmalvinización. Desde entrada los recibieron a los excombatientes, a los veteranos de guerra los recibieron como si fueran parias, y con enormes calumnias, como por ejemplo que no pelearon. Hubo gente que no peleó, como en toda guerra, y gente que peleó, y mucho. Hubo gente cobarde y hubo héroes. A los héroes se los debió premiar de acuerdo a la Convención de Ratzenberg, y a los malos se los debió castigar incluso con pena de muerte. Es así, las cosas deben ser así. Porque si nosotros queremos paz, tenemos que querer el orden. San Agustín también decía, la paz es la tranquilidad en el orden. Si no tenemos orden, no tenemos paz. Y no tenemos orden porque tenemos un invasor que nos desprecia. Cuando quien debiera de despreciar y combatir a ese invasor, debiéramos ser nosotros. Él nos ocupa y encima nos desprecia. Encima nos trata a los veteranos de guerra como si hubiéramos sido niños o chicos. En realidad, casi todas las guerras se combatieron con la gente de 18 o 20 años, porque los viejos no están para ir a la guerra. Por ejemplo, hablando del tema del Bicentenario, la masa de los oficiales que combatieron en Huaqui, en Tucumán, en Salta, en la batalla de Tucumán, en Salta, no pasaban los 21 años, 22 años, como el general Paz, 18 años. Entonces, esa es la realidad. La guerra es de los jóvenes, no van los viejos a pelear. En realidad, vamos todos a pelear, debiéramos de ir todos, los viejos con lo que pueden, las mujeres con lo que deben, que es creando ese espíritu de resistir hasta el final cualquiera sea la consecuencia, o sea, la moral. La moral es esa determinación, esa convicción que lleva al hombre de resistir hasta el final cualquiera sean sus consecuencias. Y en el caso, por ejemplo, de las mujeres también suelen ser grandes soldados. No es cuestión de sexo ni de tamaño, porque si vamos a hablar de uno de los más grandes generales de la historia, el general Napoleón Bonaparte era un petizo. Ya para ir cerrando, una última pregunta. Cuando se acerca esta fecha, 2 de abril, cuando se acerca el recuerdo de Malvinas, ¿se le viene a usted algo especial, particular? Me tengo que recordar a mis camaradas, porque la sangre derramada nunca uno la olvida. Particularmente yo, al sargento Cisneros, que murió al lado mío, y yo estaba respirando su sangre. El olor de la sangre la tengo todavía fresca en mi mente. Y los recuerdo siempre jóvenes, porque por amor a la patria no llegaron a la vejez. Y quedaron allá muertos, dando, como dice el Señor Jesucristo, lo máximo que se puede dar por sus amigos, que es la vida. Antes de irme, recordando lo que fue, digamos, su relación con Cisneros, hay algo muy bonito que escribió usted, recordando cuando usted le cede la ametralladora. Un verdadero camarada se llama, y lo pueden leer en internet, con solo poner un verdadero camarada, y lo han subido en muchísimos lugares, se ve que les ha gustado mucho. Y yo lo hice con un gran amor de un soldado hacia otro. No se olviden ustedes que yo le dedico la canción del arco. Dentro de ahí muchos no sabrán qué significa la canción del arco. Es la canción que el rey David, el poeta David, el bíblico, le dedica a su cuñado, Jonathan. Así es. Bueno, muchísimas gracias, le agradezco por su tiempo y la verdad, un honor, una alegría y un placer estrechar su mano. Muchas gracias.